Como les decía, hermanos, el día de hoy solamente nos vamos a estar enfocando en los versículos 16 y 17, aunque como quiera vamos a estar recurriendo al resto de los versículos de esta última sección del capítulo 5 que acabamos de leer. Y habiendo leído el pasaje y habiendo orado, pues yo quiero empezar este sermón preguntándonos lo siguiente: ¿cuáles son las enseñanzas que Pablo nos da de manera implícita en estos versículos que acabamos de leer? O sea, hay algunas lecciones que podamos extraer de estos versículos y bueno, al analizar de una manera detenida esta sección, nos vamos a dar cuenta que hay lecciones fundamentales, importantes para nosotros como creyentes, que no podemos darnos el lujo de pasarlos por alto. Porque detrás de esta orden, que es un mandato de Pablo de andar en el Espíritu, hay varias enseñanzas muy importantes para nosotros los creyentes que tienen que ver, por así decirlo, con la patología, y se va a ir muy, estos términos médicos muy intelectuales, pero tiene que ver con la patología anatómica espiritual del creyente. ¿Qué es esto? Y ahorita voy a tratar de explicarlo después de haber investigado bastante. Pero lo que queremos decir con esto es que lo que Pablo va a hablar aquí tiene que ver con nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de patología, estamos hablando de esa rama de la medicina que estudia las causas, los efectos de las enfermedades. Esta palabra patología viene del griego, que patos quiere decir enfermedad, y logía pues es logos, es estudio. Así que esta rama de la medicina que estudia los orígenes y el desarrollo de las enfermedades, pues gracias a esta rama, hoy en día se pueden diagnosticar, se pueden tratar y prevenir un sinfín de enfermedades. Gracias a los logros y a los avances tecnológicos, pues hoy tenemos laboratorios donde hay microscopios que son bien fuertes y que al sacar sangre y al estudiar lo que hay dentro de esta sangre, pues los médicos han entendido que hay un mundo de microorganismos, entre ellos hay microorganismos que son buenos y otros que son malos. De aquí viene estos patógenos, estos microorganismos que son malignos, que perjudican a nuestro cuerpo. Entonces, hoy en día se pueden identificar, reconocer a todos estos microorganismos malignos que perjudican nuestro cuerpo, y una vez que se identifican, pues empiezan a ser tratados a través de medicamento para eliminarlos, para que ellos no terminen desarrollando enfermedades dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué significa anatomía? La anatomía es simplemente la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, hablando de los humanos, de los animales y de las plantas. Y la pregunta es, ¿qué es una estructura? Bueno, una estructura pues es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar y conservar una forma. Pensemos en la estructura de una casa. Esta estructura está compuesta por muchas maderas que están clavadas entre sí mismo y ellas han formado esta estructura capaz de sostener lo que va a ser esa casa. Y bueno, en el caso de los seres humanos, la anatomía estudia la estructura de los órganos, de los tejidos y de las células, que dice la ciencia que el cuerpo está compuesto por millones y millones de células que a su vez forman tejidos, y estos tejidos a su vez forman órganos, y estos órganos a su vez forman sistemas. Y bueno, estos sistemas que hay dentro de nuestros cuerpos, al trabajar juntos, pues forman una máquina biológica que hoy llamamos el cuerpo humano, ¿verdad? Y este cuerpo humano se compone por esos sistemas. ¿Qué es un sistema? Pues no es otra cosa más que un grupo de órganos que está formado, como ya dijimos, por tejidos y células que trabajan en conjunto para producir y mantener las funciones vitales que se necesitan para mantener un cuerpo vivo. Solo por mencionar algunos sistemas, pues tenemos el sistema esquelético, que se compone de 206 huesos, muchos cartílagos y ligamentos, cuya función principal es soportar de manera mecánica el cuerpo. Después se le une el sistema muscular, que está compuesto por lo menos por 600 músculos. Va dependiendo del crecimiento del ser humano, pero pueden haber hasta 800 músculos. Y bueno, su función principal es generar movimiento y mantener la postura del esqueleto humano. De ahí tenemos el sistema también cardiovascular o circular, que consta del corazón, y el sistema circulatorio de esos vasos sanguíneos, cuyas funciones principales incluyen el transportar el oxígeno, los nutrientes, las hormonas por todo el cuerpo a través de la sangre, y también su función es eliminar todas esas toxinas como el dióxido de carbono y productos de desecho metabólico.
De ahí tenemos también el sistema nervioso, compuesto por 43 pares de nervios. Y para ya terminar de enumerar o de enlistar estos sistemas, tenemos también el sistema digestivo, el sistema urinario, respiratorio y otros más, donde cada uno de ellos tienen su propia anatomía, su propia estructura, la cual es necesario proteger ¿de qué? De esos microorganismos malignos que perjudican el cuerpo, porque al no hacerlo, todos esos patógenos pueden terminar gradualmente con la vida del cuerpo humano. Y estos patógenos sabemos que se manifiestan a través de bacterias, hongos y virus. Y bueno, cuando decíamos que detrás de estos versículos hay enseñanzas muy importantes porque tienen que ver con la anatomía, con la patología espiritual del creyente, bueno, estamos hablando de la condición estructural espiritual de un creyente. Ya en palabras bien simples, estamos hablando de la naturaleza espiritual de la cual se compone la vida de un creyente. Y bueno, la Biblia nos dice que la vida espiritual de un creyente está compuesta por dos naturalezas. Estamos hablando de un creyente verdadero. Porque todos aquellos que no son creyentes, de manera general podemos decir que su vida espiritual está compuesta solamente por una cosa, y esa es la carne. O sea, la Biblia nos dice que el hombre vive muertos en sus delitos y pecados, vive ensimismado en la carne. Y sabemos que Jesús dijo que del corazón, o sea, de la carne, de ahí salen todas las cosas malas, ¿verdad? O sea, es de adentro de donde sale el pecado. No es que nuestros hijos aprenden el pecado porque conviven con gente pecaminosa. No, el convivir con gente pecaminosa, eso solamente añade, ¿verdad? Es como que aviva el pecado que hay ya dentro de nuestros hijos. Que como bebé ya hay un momento en que a una edad de meses, tú empiezas a ver que ya el niño empieza a tender o a mostrar esas tendencias hacia desobedecer, hacia tú le dices, no, eso no, ahorita no, y ya empiezan ellos a través de gestos a manifestar desagrado. Bueno, la vida de los no creyentes, su vida espiritual está compuesta por el pecado. Sin embargo, cuando hablamos de la naturaleza de un creyente, estamos hablando de dos cosas. Número uno está la carne, que es como el patógeno espiritual, el microorganismo maligno que a toda costa intenta dañar la vida espiritual de los creyentes. Y por el otro lado también tenemos la naturaleza llamada el espíritu, que nosotros recibimos, como dice el apóstol Pablo, como vamos a ver ahorita, cuando creímos en el evangelio. Así que esta naturaleza, esta anatomía estructural, espiritual que tenemos está compuesta por dos cosas: la carne y el espíritu. Por lo tanto, esto quiere decir que si tú eres un verdadero creyente, tu vida espiritual está compuesta por estas dos cosas. Y bueno, es acerca de esto que el apóstol Pablo va a hablar de manera implícita. Así que con esto en mente, vamos al versículo 16. Y vamos a ver que Pablo, después de que da un montón de argumentos contundentes a favor de la justificación solo por fe, pues, y después de exhortar diciendo, y quiero leer estos versículos para entonces conectarlos con el versículo 16, diciendo, vosotros hermanos a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión, como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Bueno, después de dar esta exhortación, Pablo, pues él pasa a dar una orden en el versículo 16. Digo entonces, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es muy notable, hermano, que Pablo, después de haber usado un poco más de 2/3 de su carta para, como dije hace un momento, argumentar a favor de la salvación solo por fe, pues él pasa ahora a usar la última sección para exhortar a los Gálatas a dejar de comportarse como personas que no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas. Mire, por los versículos que estudiamos la semana pasada, donde ya dije aquí que Pablo dijo, sírvanse por amor los unos a los otros, y por los versículos finales de este mismo capítulo, que Pablo dice ahí, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Y dice ahí, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, por estos versículos podemos deducir que aparte del enorme problema que tenían los Gálatas de haberse alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente, ellos tenían otros problemas dentro de las iglesias que había en la región de Galacia, los cuales eran pleitos y divisiones entre ellos. Y es por esta razón por lo que Pablo les dice, si se muerden,
Si se comen, es decir, si se atacan y se hacen daños unos a otros, tengan cuidado, no vaya a ser que terminen consumiéndose. O sea, en vez de estar viviendo de manera carnal, mejor sírvanse por amor los unos a los otros. Mejor háganse bien los unos a los otros y dejen de irritarse. Dejen de provocarse unos a otros creyéndose mejores que los demás. Si en verdad tienen una nueva vida, es como si dijera Pablo, gracias a que cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, Dios les dio vida a través del Espíritu. Si esto es una realidad en tu vida, pues entonces, si esto es así, anden por el Espíritu. Y recuerden que la ley se cumple cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí encontramos a Pablo exhortando a los Gálatas, ¿a qué? A andar en el Espíritu, para que entonces, al andar en el Espíritu, puedan corregir los pleitos y las divisiones que había dentro de ellos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál es la primera lección que podemos sacar de estos versículos? Bueno, podemos obtener la primera lección y es que la única manera de dejar de mordernos, de comernos, o sea, de estarnos diciendo cosas y de estarnos dañando y perjudicando antes de que terminemos destruyéndonos los unos a los otros, es andando en el Espíritu. Esa es la única manera que existe de dejar de atacarse y hacerse daño antes de terminar destruyéndonos. Es andando en el Espíritu. En otras palabras, podemos decir que la única manera de eliminar las obras de la carne, que según Pablo ya nos enlistó en los versículos 19 y 21, es a través del poder del Espíritu Santo. Yo quiero que rápidamente veamos esas obras de la carne. Dice Pablo, ¿quieres eliminar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia dentro de la iglesia? Anden en el Espíritu. ¿Quieren eliminar la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías? Anden en el Espíritu. ¿Quieren eliminar las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a todo esto que acabo de mencionar? Dice Pablo, tienen que andar en el Espíritu. No hay otra manera de poder eliminar estas cosas de nuestras vidas. Significa, hermanos, que si es por el Espíritu, no es a través del esfuerzo físico usando mi fuerza de voluntad. No es como tú eliminas todas estas cosas de tu vida. La única manera que existe de eliminar, de matar las obras de la carne, es andando en el Espíritu. O sea, es viviendo a través del poder que el Espíritu Santo le da al creyente. Ese Espíritu que Dios derramó en nuestros corazones en el mismo momento en que tú creíste en el mensaje del Evangelio. Yo quiero que tú lo veas. Efesios 1:13. Dice Pablo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? Dice Pablo, el Evangelio de su salvación. Habiendo creído en Jesús, en ese momento ustedes fueron, ¿qué? Sellados. O sea, quiere decir, Dios en ese momento derramó su Espíritu Santo sobre sus corazones. Ese Espíritu Santo que Dios había prometido a través de los profetas como Ezequiel, como Isaías, Jeremías. Ese Espíritu Santo ustedes lo recibieron cuando creyeron. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en el Evangelio? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? O todos. Bueno, eso significa que Dios en ese momento en que tú creíste derramó a su Espíritu Santo en tu vida. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Cómo sabemos cuando nosotros como creyentes estamos andando en el Espíritu? Estamos viviendo, estamos caminando en el Espíritu y no en la carne. ¿Acaso andamos en el Espíritu cuando nos caemos de espalda? ¿Cuando empezamos a reírnos sin control como locos? ¿O cuando entramos en un trance desordenado? ¿O cuando hablamos supuestas lenguas sin significado? ¿O cuando tenemos convulsiones esotéricas? ¿O cuando saltamos sin control al punto de terminar en el suelo, creando confusión y desorden ante los incrédulos? Hacer todo esto manifiesta que estamos andando en el Espíritu Santo. Bueno, escucha lo que la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo. Pablo, su primera carta a la iglesia de los Corintios, de Corinto, capítulo 14, versículo 23, dice lo siguiente. Dice Pablo, entonces, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y aquí vamos a añadirle, y todos se ríen sin control como loco, y todos empiezan a saltar y a tener un tipo de trance y hacen cosas semejantes a esta, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? La respuesta obvia a esta pregunta retórica es, claro que al ver todo este desorden, van a terminar concluyendo que están en medio de locos, y locos de remate. Por lo tanto, esto nos enseña que este tipo de comportamiento errático, por cierto, no proviene del Espíritu de Dios, el Espíritu que se revela a través de las Escrituras. Claro que no proviene de él. Recordemos que el apóstol Pablo llama a los corintios carnales, y los llama así a pesar de que
Muchos de ellos hablaban en lenguas. ¿Qué nos dice esto? Que hablar en lenguas no es una evidencia de estar andando en el Espíritu, de estar lleno del Espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos andando en el Espíritu? ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros? Está obrando en el pastor, está obrando en la vida de la iglesia. ¿Cómo sabemos? Bueno, Pablo nos responde. Ahí mismo en Gálatas, versículo 22. Escucha lo que dice ahí el apóstol Pablo. ¿Quieren ver quién es una persona que realmente anda en el Espíritu? Bueno, esa persona va a mostrar eso. Va a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Una persona que verdaderamente anda en el Espíritu, está llena del Espíritu Santo, tiene amor. Amor no solamente para él mismo, sino tiene amor para su prójimo, aún para aquellos que le hacen mal. Quiere decir que si tú de repente todavía no puedes ver a alguien ni en pintura, eso significa que tú no estás andando en el Espíritu, no tienes la capacidad para amar a tus enemigos. Hay gozo, hay gente que si no se están sacando la lotería, por decir así, si no están llegando cosas bonitas a su vida, siempre andan de mal humor. En medio de las pruebas, el Espíritu Santo produce gozo. Si es una mezcla de dolor, de que estás sufriendo, pero aún así hay gozo de repente. Puedes estar llorando, puedes estar enojado, pero también hay momentos donde de repente tocan una alabanza y empieza esa alabanza, esa canción a recordarte las promesas de Dios. Y cuando menos piensas, estás cantando ya, esperando en el Señor. Entonces hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. No necesitamos la ley. Ustedes que quieren guardar la ley, no muestren eso. Porque la ley se resume en esta palabra. Dijo Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se necesita el fruto del Espíritu Santo para poder amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que no eres tú. Tu prójimo más cercano a ti es su cónyuge. ¿Lo amas como Cristo lo ama? Lo más seguro es que tal vez, muchas veces no lo amamos. Bueno, en esos momentos que no estamos amando a nuestros cónyuges como Cristo amó aún a sus enemigos, estamos andando en la carne y no en el Espíritu. Así que, hermanos, es exactamente de esta manera como se ve una persona que anda en el Espíritu. Esto nos enseña que andar en el Espíritu no tiene nada que ver con lo místico, y con ningún arrebato espiritual esotérico, misterioso, donde uno entra en un trance extasiado, si así se puede decir, y de repente todos sus sentidos son controlados por una divinidad. En el caso del movimiento pentecostal de hoy en día, le atribuyen al Espíritu Santo bíblico todas esas cosas. Pero tú comparas todas esas manifestaciones del supuesto Espíritu Santo de Dios con las manifestaciones del Espíritu Santo revelado en la Biblia, o sea, el bíblico, y no se parecen. Significa que no es el mismo Espíritu Santo. Así que todo esto nos enseña, como acabo de decir, que todas esas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que actualmente se ven en las mayorías de las supuestas iglesias no provienen del Espíritu Santo bíblico. Más bien, lo que la Biblia sí revela, hermanos, acerca del Espíritu Santo que habitó cada momento de la vida de Jesús, lo que sí revela acerca de la persona de Jesús es un Jesús lleno de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre y templanza. Así que es de esta manera que se ve una persona llena, controlada por el Espíritu Santo, una persona que anda en el Espíritu Santo. Por esto podemos deducir que el interés principal del Espíritu Santo, hermanos, no es el de derribar a una persona para que se empiece a mover ahí como loco ahí en el suelo. Ese no es el propósito principal que tiene el Espíritu Santo con una persona. No, hermanos. Yo sé que hay muchos falsos maestros que hacen este tipo de cosas. Yo todavía recuerdo cuando fueron como 2 o 3 ocasiones donde el predicador que era invitado iba a la iglesia a la cual yo asistía y después de predicar un montón de cosas que ahora entiendo que eran cosas, sí, con verdades aquí y allá, pero al final de cuentas no tenía mucho que ver con el orden de la exposición de las verdades de Dios. Y bueno, terminaban y oraban y venían, imponían manos y habían unos que son muy subjetivos a las cosas esas. Y como aprenden que todo el mundo cae, pues ellos mismos también se caían, ¿verdad? Y yo recuerdo en la primera ocasión, yo orando, yo metido en la presencia del Señor de manera seria, de tal manera que ni siquiera yo estaba esperando que nadie viniera a orar por mí y llega ese cuate y no solamente me empuja con su mano, sino que grita, ¡recibe! ¿Qué cree? Me asustó y él mismo percibió que me asustó. Es como cuando tú de repente alguien te sale de la nada y te asusta, ¿verdad? Lo único que recibí fue un gran susto. Bueno, estas personas le atribuyen a ese alboroto, a ese desorden, al Espíritu Santo de Dios. Y no es así, porque el mayor interés que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros, sobre las personas,
no es llevarlos a sentir ciertas experiencias místicas, sino a llevarlos a ser como Cristo. Esa es la función principal del Espíritu Santo. Él te convence de pecado, te convence de juicio, pero te convence también de que necesitas ser justo. ¿Recuerdas lo que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 4, versículo 19? ¿Qué dijo Pablo? Hijos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que ¿qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es la voluntad principal del Espíritu Santo. Él quiere formar el carácter de Cristo en todos nosotros. Ese es el interés primordial del Espíritu Santo. O sea, es nuestra santificación. Y el Espíritu Santo usará su poder para llevarnos a separarnos del pecado hasta, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura, dice ahí. Y se la debo, pero dice hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Espíritu Santo, el gran interés que tiene es hacernos más como Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo lleva a cabo? De la misma manera que lo hizo con Jesús. Recuerda, Jesús vino aquí no como un ser divino, como lo que realmente es, sino vino como humano, vino y se encarnó en un cuerpo como el nuestro. Así que el Espíritu Santo tuvo que estar sobre Jesús, como vamos a ver en un momento. Y bueno, el Espíritu Santo usó los medios de gracia que Dios puso a la disposición, no solamente de Jesús, sino a nuestra disposición. Y entre ellos está primeramente el medio de gracia más grande, el regalo más grande que Dios nos ha proveído, que es su mismo Espíritu. El cual, ese Espíritu nos da una nueva naturaleza. Y esa naturaleza nos lleva a buscar santidad, a separarnos del pecado. Bueno, también está la palabra de Dios que se revela a través de las Escrituras. Está también la oración eficaz, bíblica. Y también está la comunión de los santos. Dios usa a los miembros de su cuerpo para que se sirvan unos a otros, para que se estimulen unos a otros. Están más de 47 versículos que dicen unos a otros. Lleven las cargas unos a otros. Repréndanse unos a otros. Exhórtense unos a otros. Bueno, es de esta manera que el Espíritu Santo, a través de estos medios de gracia que Dios nos ha dado, que lleva a cabo su labor en nuestras vidas. Y bueno, cada vez que el Espíritu Santo usa todos sus medios de gracia, pues nos va llevando a parecer más y más a Cristo de grado en grado. Según Corintios 3:18, dice Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué, hermanos? Transformados. ¿Dónde se muestra la gloria del Señor? A través de las Escrituras. El Espíritu Santo usa la verdad de Dios para santificarnos, para separarnos del pecado, para transformarnos más y más a la imagen y el carácter de Jesús. ¿Y lo hace cómo? Por el Espíritu. Mire, vamos a contemplar algunos pasajes donde en esos pasajes se revela el ejemplo perfecto de una vida llena del Espíritu. Y esa persona en la cual se revela de manera perfecta lo que es andar en el Espíritu, pues es la vida de Jesús. El Espíritu Santo desempeñó un papel en la vida de Jesús. O sea, el Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Cristo desde el vientre hasta la tumba. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Jesús se encarnó en un cuerpo como el nuestro para venir al mundo, despojándose a sí mismo de sus virtudes, de sus atributos divinos. Se despojó principalmente del uso de su poder todopoderoso divino y se entregó voluntariamente a la voluntad de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Y durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, hasta que ascendió de nuevo a su trono, fue el Espíritu Santo el que obró a través de él para que él terminara viviendo la vida que Dios le mandó vivir y la obra de una manera perfecta. En otras palabras, la Biblia nos va a decir claramente que nuestro Señor Jesús, cuando se viste de hombre, él vivió cada segundo, cada instante de su existencia aquí en la tierra haciendo perfectamente la voluntad del Padre. Y todo esto debido a que él anduvo en el Espíritu Santo. Mire, vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice allí que el ángel le dice a María, y ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y escuché la respuesta del ángel. Respondió el ángel, dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también
Así como va a venir el Espíritu Santo sobre ti, sobre tu vientre, por el cual también ese mismo Espíritu Santo te van a hacer un ser santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces yo veo que la concepción virginal de María se produjo debido al poder del Espíritu Santo. Así que tenemos que deducir que la obra del Espíritu Santo comenzó desde la concepción del Hijo de Dios en el vientre de María. Pero la Biblia nos dice también que Jesús durante toda su infancia y su niñez tuvo que depender del Espíritu Santo. Lucas 2:40. Dice ahí, el niño, refiriéndose a Jesús, crecía y se fortalecía. Y esto habla no solamente físicamente, sino habla espiritualmente. Habla de conocimiento, de sabiduría. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué es la gracia de Dios? Son todos los regalos inmerecidos que Dios nos ha dado. Entre ellos está la gracia de gracias que Dios nos ha dado. O sea, no solamente a Jesús, que lo puso para pagar por nuestros pecados, sino que después de que Dios nos da a su Hijo, nos da a su Espíritu Santo. O sea, la gracia de Dios, obrando a través del Espíritu Santo, hizo que Jesús creciera, se fortaleciera y se llenara de sabiduría. Todo fue a través del Espíritu Santo que estuvo en él. Cuando uno llega a donde Jesús es bautizado, ahí vemos que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y le da poder, ¿verdad? No solamente para vencer las tentaciones que él iba a tener durante toda su vida, sino también le da poder para terminar perfectamente toda la obra que el Padre le encargó que hiciera. Escucha lo que dice Lucas 4:14, perdón. Después de narrarnos Lucas que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma, y después de decir que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y ahí sabemos que Jesús vence cada tentación de Satanás victoriosamente. Bueno, después de decir Lucas eso, justamente después de que terminan Jesús victoriosamente ante las tentaciones de Satanás, dice ahí Lucas, y Jesús volvió en el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo a Galilea. De ahí empezó su ministerio y empezó a difundirse su fama por toda la tierra alrededor. Esa fama fue producto del obrar del Espíritu Santo, obrando en la vida de Jesús. La gente miraba a Jesús como tú miras a cualquier simple ser humano, un raso, común y corriente ser humano. Ahorita vas a ver, o sea, ¿que no es el hijo de José el carpintero? ¿Y por qué habla palabras de sabiduría y hace todo esto? Bueno, todo esto era gracias al Espíritu Santo de Dios, porque recuerda, Jesús se despojó de toda su divinidad. Lo hizo a un lado para depender del Espíritu Santo, porque esto nos enseña que al igual que Jesús dependió del Espíritu Santo, no teniendo lo que hacer porque Él es todopoderoso, si Él lo hizo, con más razón nosotros debemos de depender del poder del Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. Dice el versículo 15, y enseñaba bajo el poder también del Espíritu Santo. Las Escrituras, se necesita estar bajo la voluntad, bajo el poder del Espíritu Santo para enseñar de manera espiritual. Dice ahí que lo glorificaban todos, ¿verdad? Bueno, vemos entonces que Jesús vence cada tentación, ministra la palabra de Dios y todo esto lo hace bajo el poder del Espíritu Santo. Yo sé que estos pasajes ya son suficientes para dejar bien en claro que Jesús vivió cada instante de su vida bajo el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, porque yo quiero que quede bien marcado, porque de hecho ese es el énfasis que da la Biblia, porque yo quiero que tú entiendas lo importante que es andar en el Espíritu Santo, porque cuando tú nada más lo lees sin escudriñar, sin ver más allá del mandato de andar en el Espíritu Santo, es como que no es tan importante, pero sumamente importante. Esforzarnos a andar en el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que veamos más pasajes que vienen y nos enfatizan y nos dejan bien marcado que ciertamente que todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús logró, lo hizo gracias al poder del Espíritu Santo. Mire, Juan capítulo 17, ahí encontramos a Jesús orándole a su Padre por nosotros, por todos aquellos que íbamos a terminar creyendo en Él. Y Jesús le dice, Padre, yo te pido por ellos que los santifiques en tu verdad. ¿Qué es santificarlos? Que los ayudes a apartarlos del pecado, del mal. ¿Cómo? A través del medio de tu verdad, la verdad que se revela a través de todas las Escrituras. Y lo dice ahí, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Entonces yo veo aquí a Jesús pidiéndole a su Padre por la santificación de todos aquellos que a lo largo de la historia de la iglesia iban a terminar creyendo en Él. Y le pide, en otras palabras, Jesús, Padre, te pido que los separes del pecado a través de tu verdad, porque tu palabra es verdad. Aquí de manera implícita Jesús está diciendo que la palabra de Dios revelada en las Escrituras es el medio por el cual Dios va a responder la oración
de Jesús de santificar a su pueblo. Es a través de las Escrituras. Es por eso que Pablo en Colosenses dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Porque esto le da parque al Espíritu que vive en nosotros. Y sobre todo cuando nosotros somos intencionales a obedecer ese deseo que emana del Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer. Cuando nosotros no mitigamos, no aplastamos con nuestra indiferencia ese deseo, entonces el poder del Espíritu Santo es como que crece y empieza a controlar más y más nuestro ser. Pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la verdad de Dios. Es por eso que Dios no exagera cuando nos dice que bienaventurados es aquel hombre que medita de día y de noche en su palabra. Ese hombre, y refiriéndose o viendo Dios en el futuro, cuando esos hombres recibirían el Espíritu Santo, esos hombres, dice Jesús, por estar allí pegados a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo ya está en ellos, ellos serán como árboles plantados. ¿Junto a qué? Junto a corrientes de agua. El agua vivifica, el agua nutre, da vida, ¿verdad? Y dice ahí que ese hombre, aún en medio de las estaciones donde no debe de haber fruto, va a haber fruto. Va a haber fruto a su tiempo y su hoja no cae. No se seca definitivamente, precisamente porque está, ¿dónde? En el Espíritu. En ese Espíritu que dijo Jesús, que del interior de todos aquellos que creyeran en Él, brotarían ríos que saltan para vida eterna, ¿verdad? Y eso dijo, refiriéndose a ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces necesitamos la palabra de Dios. Queremos avivar el Espíritu Santo que hay en nosotros. Pero escucha lo que Jesús continúa diciendo en el versículo 18 y 19. Después de decir, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Él dice, como tú me enviaste al mundo, yo así los he enviado. Y este es el versículo que quiero llegar, versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo? Recuerda, Jesús es hombre. Se despojó de su divinidad. Se tiene que santificar, se tiene que apartar del pecado. Dice, yo por ellos me aparto del pecado. En mi humanidad, yo vine aquí para hacer tu voluntad. Yo vine aquí para negarme a mí mismo, Padre. Yo me santifico por ellos. O sea, porque es necesario que cuando yo llegue a ese momento donde voy a dar mi vida como ofrenda por los pecados del mundo, yo tengo que llegar de forma perfecta para que entonces el sacrificio sea agradable delante de ti. Así que yo por ellos me aparto del pecado, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Así que Juan nos dice que Jesús se santificó a sí mismo, se apartó totalmente del pecado en todos los sentidos, hermanos. Él nunca hizo nada malo, ni aún de bebé, nunca. Y aún si lo hubiera hecho, un bebé delante de Dios, Él es santo. Él no conoce lo que hace su mano derecha. Él no conoce lo que es maldad, no entiende, aunque puede actuar de maneras malas, por así decirlo. Yo me atrevo a decir que Jesús en ningún momento de su vida hizo nada malo, porque es lo que dice la Biblia. Él no tuvo pecado. Por lo tanto, yo con eso me quedo, pero no importa, no importa. Eso no es importante. Al final de cuentas, yo creo que tú veas que Jesús vivió siempre bajo el poder del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Él nunca violó un mandamiento. Nunca. Al justo lo trató como si fuera injusto. Lo hizo pecado, dice Pablo, ¿verdad? Y es por eso que él le ora a su Padre para pedirle que su pueblo sea como Él, sin mancha y sin pecado. En otras palabras, Jesús está orando para que así como Él se conformó perfectamente a la voluntad de Dios, así nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios revelada a través de toda su palabra. Así que este pasaje nos enseña que el ejemplo perfecto de lo que es vivir en santidad cada día de nuestra existencia, pues lo vamos a encontrar únicamente en Jesús. Por lo tanto, podemos concluir que la santificación perfecta que Jesús manifestó durante toda su vida aquí en la tierra tuvo como fruto una obediencia perfecta a la santa voluntad de Dios, tal como se revela en la palabra. ¿Y todo gracias a qué? ¿A que Jesús se esforzó físicamente, humanamente? No, gracias a que dependía del poder del Espíritu Santo. Escucha lo que Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos sabemos que una de las cosas en la vida que viene a formar parte de la lista de las mayores necesidades, pues es la comida, ¿verdad? Sin comida tú y yo nos morimos. Existe también el oxígeno, el aire, sin esas cosas también nos pueden morir, ¿verdad? Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí en otras palabras es que su mayor necesidad en la vida no era comer. No, o sea, para él hacer la voluntad de Dios, terminar la obra a la cual Dios lo había enviado aquí a la tierra, esa era su comida, esa era su mayor necesidad.
Así que esto nos muestra, hermanos, que para Jesús no había nada más importante que vivir para obedecer perfectamente la voluntad de Dios. Escucha lo que dice el capítulo 5 de Juan, versículo 30. Les dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué está diciendo Jesús en otras palabras? Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Según yo oigo lo que el Padre me dice, así yo juzgo. Y por lo tanto, como viene del Padre, todo mi juicio es justo. Porque proviene del Padre. Porque yo no vivo para hacer lo que yo quiero hacer, sino para hacer la voluntad del que me envió. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Jesús afirma lo siguiente. Dice que les dijo Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo de los Hombres, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre. Así que todos estos pasajes de manera contundente nos dejan totalmente claro que Jesús cada momento de su existencia hizo lo que al Padre le agradaba. Él nunca hizo nada que desagradara al Padre. Y es por eso que en el bautismo se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. O sea, el único que sí agrada a Dios es Jesús. Y hay más nadie. Así que cualquier bendición que tú puedas disfrutar de parte de Dios, porque toda bendición proviene del Padre de la luz, es verdad. No digas, es gracias a mí, Dios está contento conmigo y por eso me está bendiciendo. No. Solamente su Hijo amado complace de manera perfecta al Padre. Así que la pregunta es, ¿con qué poder obedeció Jesús perfectamente la voluntad de Dios? ¿Bajo qué poder? No olvidemos que la Biblia ya nos dijo a través de Filipenses que Jesús se despojó de sí mismo, ¿verdad? Cuando se encarnó aquí, o sea, se quitó todos sus poderes, sobre todo su poder todopoderoso. O sea, Jesús, cuando es entregado por los hombres para que lo maten, Jesús tenía todo el poder para que en un instante todos aquellos que estaban jugando un papel para llevar a Jesús a que los crucificaran, hubieran caído desplomados y solamente Jesús hubiera dicho una palabra. Pilato y todo su imperio romano hubiera caído. Con el solo decir, dar una orden, Jesús, de hecho le dijo a Pilato, o sea, yo puedo traer un montón de legiones de ángeles y los matan, pero puedo traer nada más uno. Uno es suficiente para hacer toda una mortandad. Sin embargo, Jesús no usó su poder porque está en forma de humano. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que deducir que Jesús dependió totalmente del Espíritu Santo. O sea, pudiendo matar a todos, sobre todo aquellos que lo mataron, Jesús no lo hizo, se negó a sí mismo, se entregó a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, hagamos esto de redimir a la humanidad de otra manera, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y lloró y sufrió, estaba a punto de experimentar toda la ira de Dios. Yo siempre digo, Jesús no estaba asustado por los clavos que le iban a poner, no. Él estaba sudando gotas como de sangre, porque él sabía que iba a experimentar la ira de Dios. Y bueno, él accedió a la voluntad de Dios. A eso había venido él. Como dice Filipenses, él estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la pregunta es, ¿bajo qué poder se hizo obediente de manera perfecta hasta la muerte de Jesús? Bajo el poder del Espíritu Santo. Escucha lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice ahí Isaías, saldrá una vara del trono de Isaí, del padre de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Claramente, Isaías se está refiriendo al Mesías, a Jesús. Y escucha lo que continúa diciendo Isaías. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y empieza a nombrar a través de qué virtudes se va a manifestar el Espíritu Santo en Jesús. Versículo 3 nos dice lo siguiente, y él hará entender diligentemente. ¿Quién? ¿Quién le va a hacer entender diligentemente al Mesías? El Espíritu de Jehová, que iba a estar sobre él. Es él. O sea, todos estos pasajes nos dicen de manera clara que Jesús, sin olvidar que se despojó de todos sus atributos divinos, él vivió una vida perfecta, la voluntad de Dios, todo gracias al poder del Espíritu Santo.
Él tuvo que depender totalmente del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo empoderara para obedecer perfectamente la voluntad de Dios. Escucha cómo Isaías dice o reafirma esta verdad casi al final de su libro. Leímos el capítulo 11. Esto está en el capítulo 61, casi los últimos ya capítulos. Dice ahí Isaías, el Espíritu Jehová, el Señor, ¿está qué? Sobre mí. Y lo dice porque me ha ungido Jehová. Me ha ungido precisamente con su Espíritu Santo, lo ha puesto sobre mí y me ha enviado a predicar el Evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, versículo 2, a proclamar, ¿sí? El año de la buena voluntad de Jehová, y escucha lo que dice ahí, y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, hasta cuando Jesús habló acerca del infierno, lo hizo bajo el Espíritu Santo, porque dice ahí que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y fue ungido por Jehová a través del Espíritu Santo y lo envió a dar buenas noticias, a proclamar bajo el poder del Espíritu Santo la buena voluntad de Dios y el día de venganza, el día que Dios ha establecido para juzgar a todos los injustos. Y de verdad, ¿no quieres hablar del Espíritu Santo? O mejor dicho, acerca de la mala noticia. Esto te dice que andas en la carne, que no andas en el Espíritu Santo en este aspecto. El Espíritu Santo te empodera para hablar. Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, habló acerca de esta mala noticia, la cual hoy en día muchas iglesias omiten porque eso no vende, porque eso incomoda, porque eso ofende. Y como no queremos ofender a nadie, sino queremos ser amigos de todos, pues entonces omitimos esta verdad. Pero cuando lo hacemos, estamos actuando en la carne. No, es que los vamos a ahuyentar, pastor. Hay que llegar mejor a través de otros métodos. Eso es carne. Tenemos que predicar todo el evangelio. Así que la pregunta es, ¿cómo va a hacer todo esto Jesús? Esto de predicar la buena noticia a los abatidos, de vendar a los quebrantados de corazón, de publicar libertad a los cautivos. ¿Cómo va a proclamar el año de la buena voluntad de Dios? Y sobre todo, va a proclamar el día de la venganza de Dios. ¿Cómo va a hacer todo esto Jesús? No ves más, quiero ser muy repetitivo de manera intencional. Eso es lo que hace la Biblia. A través del Espíritu Santo. Así que podemos concluir que Jesús terminó su ministerio de manera perfecta gracias al Espíritu Santo. No solamente vivió una vida agradable, perfecta a Dios, sino también terminó todo su ministerio sin pecado alguno. Con esto en mente vamos a revisar el Nuevo Testamento, capítulo 4 de Lucas. Dice ahí, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundía su fama por toda la tierra alrededor. Versículo 15, dice, y enseñaba, obviamente, bajo el poder del Espíritu Santo, en las sinagogas de ellos y era glorificado. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entra en las sinagogas, conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, exactamente ahí en el capítulo 61, que hace un momento leímos, hay un lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, etcétera, 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 y a predicar el año agradable del Señor, versículo 20-21, y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos aquellos que están en la sinagoga están fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En otras palabras, Jesús le está diciendo, este Mesías del cual habla Isaías, capítulo 61, soy yo, y vengo lleno del Espíritu Santo. Estoy ahorita enseñando a través de ese poder. Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y están maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decía, ¿no es este el hijo de José? Entonces, ¿cómo es que de este hijo de José el carpintero salen de su boca palabras de gracia y de sabiduría? ¿Cuál es la conclusión? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Último pasaje para reafirmar, para remachar completamente esta verdad. Hechos 10, versículos 37 y 38. Aquí Pedro le está proclamando el evangelio a Cornelio y a sus familiares y a sus allegados, a sus seres más cercanos. Y Pedro le dice, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y dice Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Porque qué? ¿Cómo es que Dios estaba con Jesús? A través de su Espíritu Santo. Entonces la pregunta por enésima vez es, ¿cómo Jesús vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad de Dios? La respuesta es, porque dependía del poder del Espíritu Santo. Y bueno, este es un énfasis bien marcado por el Espíritu de Dios que se revela a través de las Escrituras acerca de la vida de Jesús. Y nos enseña
que la misma persona que empoderó a Jesús para vivir en obediencia perfecta a la voluntad de Dios es la misma persona que Dios derramó sobre nuestras vidas para llevarnos a vivir en santidad. Por lo tanto, nosotros, al igual que Jesús, podemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Y sobre todo porque hoy estamos bajo la gracia. Los antinomianos dicen, estamos bajo la gracia, ya no hay que hacer nada. Es verdad, ya no hay que hacer nada para justificarnos delante de Dios. Ya Jesús pagó el precio. Pero precisamente porque Jesús pagó el precio, Dios nos dio a su Espíritu Santo, precisamente para separarnos del pecado. Tenemos la responsabilidad, la obligación de andar como Jesús anduvo. Porque hoy tenemos la capacidad, la facultad de hacerlo, gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros. Así es que, porque como ahora estamos bajo la gracia, es decir, bajo el nuevo pacto donde Dios ya cumplió la promesa de enviar su Espíritu Santo a los corazones que iban a ser lavados por la sangre del Mesías, ahora nosotros, por esa razón, tenemos la capacidad, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, para vivir, para hacer la voluntad de Dios. Y por consiguiente, debido a esa capacidad de obedecer, dada por el Espíritu, es un deber obedecer a Dios, es una responsabilidad. Dice Pablo, les ruego por las misericordias que ya les presenté, que Dios derramó sobre ustedes. Les dio a Cristo, no lo merecían, eran pecadores. Cristo pagó por sus pecados. Les ruego por esas misericordias que Dios les extendió, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Dios. Escucha lo que primera de Juan capítulo 2, versículo 4 al 6 dice. El que dice yo lo conozco, y al decir yo lo conozco, está diciendo su espíritu vive en mí. El que dice que verdaderamente tiene a Dios y a su espíritu y no guarda su mandamiento, el tal es un mentirosote. Y la verdad no está en él. ¿Te das cuenta? O sea, esas personas que dicen que conocen a Dios, si en verdad eso es cierto, deben de guardar sus mandamientos. Precisamente porque el Espíritu Santo de Dios ya está ahí en ellos y Él produce el querer como el hacer. Lo vimos ahí en Ezequiel, les voy a dar un nuevo corazón, les voy a dar mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anden, para que guarden, para que obedezcan mis mandamientos. Por lo tanto, si tú dices que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en ti, tienes que guardar los mandamientos de Él, no para ganarte la vida eterna. Jesús ya la ganó. Pero tienes que guardar los mandamientos de Él porque el Espíritu Santo está produciendo ese deseo en ti. Y si ese deseo que produce el Espíritu Santo no está en ti de manera constante, porque lo más seguro, dice Juan, es que el Espíritu Santo no está en ti. Continúa diciendo Juan. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pues sabemos que estamos en Él. Hay maneras de saber si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y dice Juan, el versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe... esto se oye como guardar la ley. No, esto se oye como el otro lado de la moneda de la gracia, de la cual Pablo habla. A mí predíqueme todo, gracia, y justificados, y solamente por la fe, sí, amén. Pero precisamente porque ya fuimos justificados, Dios nos dio su Espíritu Santo para llevarnos a vivir en santidad. ¿Qué dice la Biblia? Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo no pueden buscar la paz ni la santidad. Le huyen a la santidad de Dios, a la pureza de Dios. Pero no así aquellos que tienen morando el Espíritu Santo en ellos. Así que el que dice que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en él, debe de andar como Jesús anduvo. Ya vimos cómo Jesús anduvo. La comida de él era hacer la voluntad de Dios, vivir para él. Y lo hizo de manera perfecta gracias a que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo anduvo Jesús? Ya dijimos, bajo el poder del Espíritu Santo. Cada momento de su vida obedeció la voluntad de Dios perfectamente. Así que, ¿dónde quedan las herejías garrafales de los antinomianos? De aquellos que dicen, estamos bajo la gracia, ya no es necesario obedecer a Dios. ¿Dónde quedan? Estas personas, precisamente por eso, no predican la Biblia de manera expositiva y consecutiva, porque se van a encontrar con estos montones de pasajes que contradicen su herejía. Pero bienaventurados aquellos que sí nos exponemos de manera expositiva y continua a las Escrituras, porque al hacerlo eso, ahí Dios hace al sencillo sabio, al simple, que no tiene conocimiento, lo hace sabio. Alegra además su corazón y además convierte su alma. Así que ciertamente no tenemos que obedecer a Dios para justificarnos ante Él. Cristo ya pagó por nuestra justificación. Sin embargo, debido a que precisamente porque hemos adquirido una nueva naturaleza producida por el Espíritu Santo, hoy tenemos la obligación de obedecer la voluntad de Dios. Claro que sí.
Así que a través de haber visto todos estos parajes podemos concluir que cuando una persona anda bajo el control total del Espíritu Santo, esa persona va a actuar como Jesús. La vara de medir es Jesús. No es que en esa iglesia, mira, hablan en lengua, y bien espiritual, tienen sueños y hay milagros. No. Recuerda, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Esas son las evidencias contundentes de que realmente el poder del Espíritu Santo se está manifestando en esas vidas. Es por esta razón, hermanos, que Pablo dice en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Porque ahí dice, andemos también entonces. O sea, si vivimos por el Espíritu, si en verdad Dios, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Jesús por el Espíritu Santo, si esto es verdad, entonces andemos también por el Espíritu, obedeciendo. Eso es lo que le está diciendo a los Gálatas. Quieren guardar la ley para justificarse delante de Dios. Quieren lo exterior. No. La verdadera vida espiritual empieza del interior. Empieza de adentro hacia afuera, a través del Espíritu Santo. Por tanto, si vivimos por el Espíritu, pues entonces anden también por el Espíritu. Pero se están comiendo, se están mordiendo, se están dañando unos a otros, se envidian unos a otros, se creen mejores que los otros. Eso es de la carne. En otras palabras, Pablo está diciendo, andemos también por el Espíritu Santo, es decir, andemos de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, que siempre es buena, perfecta y agradable y santa. Bueno, con todo esto en mente, volvamos rápidamente a Gálatas, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan. No lleven a cabo los deseos de la carne. Ya los nombró Pablo, ¿verdad? Fornicación, envidias, pleitos, divisiones, todas estas cosas semejantes, ¿verdad? A lo que ya Pablo nombró, dice, no satisfagan esos deseos de la carne. ¿De qué nos habla esto? Bueno, que la vida del verdadero creyente no es una vida pasiva, hermanos. Hay un imperativo, vivan bajo el poder del Espíritu Santo y no le den rienda suelta a los deseos de la carne. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine, no gobierne entonces el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que los obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Más bien presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Y dice Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de usted, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya vio, pastor? No, Pablo no está queriendo decir eso. Lo que está diciendo es, como ya no estamos bajo la ley, significa que estamos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto Dios dijo que iba a derramar su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te va a ayudar a desear hacer la voluntad de Dios, te va a capacitar. Por lo tanto, el pecado no se puede enseñorear de ti. No puede tomarte como te tenía antes, esclavizado a las cosas, ¿verdad? No. Ahora, por eso ustedes pueden hacer que no reine el pecado en sus cuerpos mortales. No presenten sus cuerpos como instrumentos de la iniquidad. Preséntenselos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Recuerdas el pasaje que parafraseé precisamente ahí en Romano? Le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. A Dios le importa cómo actuamos, cómo nos comportamos cada momento de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está ahí, lo arrastramos. Que eso no le quita lo santo que es y lo puro que es, pero sí lo contrista. Sí lo apaga. Porque Él es sensible. Cuando le gritas a tu cónyuge, cuando perdemos el control y empezamos nosotros a querer ordenar, a empezar a actuar como actúan aquellos que no tienen el Espíritu Santo, tú estás contristando al Espíritu Santo. Por eso dice Pablo después de decir, no apaguen al Espíritu Santo, no lo contristen, por tanto quítese toda gritería. Así que, porque estamos bajo la gracia, eso significa que estamos bajo el nuevo pacto, tenemos morando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso no debe reinar el pecado, porque el Espíritu de Dios nos capacita, pone el querer, ¿verdad? Como el hacer. Por lo tanto, esto del cristianismo no es una vida pasiva, hermanos. Estamos en una guerra. Hay una lucha, una batalla interna en nuestros cuerpos. Tu peor enemigo no es el diablo, tu propia carne. El diablo no es omnipresente, pero tu carne está en ti. Va donde quiera que vas. Duerme contigo, despierta contigo, se va al trabajo. Ese es nuestro enemigo, la carne. Y tenemos que matar a la carne, a sus deseos. Escucha lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Dice Pablo, así que yo de esta manera, ¿qué? Corro hacia todo aquello que me lleva a la santidad, a la voluntad de Dios. Corro de todo aquello que me quiere contaminar. Así de esta manera yo corro, no como a la aventura, ahí se va. De esta manera que peleo.
Peleo contra los apetitos de mi carne, porque yo sé que en mí no mora el bien. Lo que yo quiero hacer, eso no es lo que hago. O sea, Pablo reconocía y conocía muy bien la anatomía de su vida espiritual, la manera en cómo funcionan las cosas. Él sabía que el Espíritu Santo de Dios estaba en él, pero también sabía que el pecado estaba ahí, siempre listo para despertarse, para ir en contra de lo que dice el Espíritu Santo. Y Pablo dice, yo corro, yo peleo, golpeo mi cuerpo, no de manera literal. O sea, si mi cuerpo quiere reaccionar ante una provocación de manera violenta, no es golpear eso, cállate, cálmate. Dios te bendiga, nos vemos. Pero rápido, no, pasó si ya le he dicho que yo no soy menso. Puedo ser manso, pero menso no. Más bien somos carnales. Aquí Pablo nos está diciendo, el mismo Pablo que nos habla de la gracia de Dios, la bendita gracia de Dios, que se obtiene solamente por fe, es un regalo de Dios. Él también nos habla de esto. A veces, no, a mí me gusta el Pablo porque habla acerca de la gracia. Pues no es de lo único que habla Pablo. Todos los pasajes, la mayoría de ellos que he mostrado son de Pablo, son de las cartas de Pablo. Y Pablo está diciendo, yo no viví mi vida cristiana de manera pasiva. No, yo peleaba, yo corría, yo golpeaba mi cuerpo. Si sé que yo voy a ver una serie y dicen groserías, porque ni aún cosas malas dice la Biblia que debemos nosotros estar escuchando, o hay escenas sexuales, lujuriosas, no las veas, adelántale, haz algo, no te acostumbres, que al cabo, pues no la leen, pastor, y no pasa nada. No, sí pasa, contristas al Espíritu Santo. Eso es golpear tu cuerpo, eso es lo que Pablo hacía. Y sigue diciendo Pablo, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, alguien que proclama el evangelio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo corría hacia todo aquello que lo llevaba a la santidad, hacia todo aquello que lo llevaba a pelear contra la carne, y corría y golpeaba también su carne cada vez que sus deseos querían gobernarlo a él. Esto habla de esfuerzo, esto habla de que va a haber una resistencia, como bien Pablo lo afirma en el versículo último que vamos a estar estudiando de este pasaje. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Del espíritu. Como vamos a ver Dios mediante la próxima semana, la otra parte de nuestra naturaleza es la carne. Sabemos acerca del Espíritu Santo. Esta es nuestra anatomía, esta es nuestra estructura espiritual. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero tenemos también a la carne. Y esta naturaleza es una máquina de hacer pecados producidas precisamente por la carne. Cosas como adulterio, fornicación, lascivia, enemistades, pleitos y todo esto. Por tanto, dice Pablo, porque el deseo de la carne va totalmente en contra del deseo que produce el Espíritu Santo en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es totalmente lo opuesto. Y Pablo vuelve a decir lo mismo, pero de otra manera. O sea, para que lo entendamos. Él inspirado al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, y el deseo del Espíritu también es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Así que ambas cosas, tanto la carne como el Espíritu, residen en nosotros. Todavía tenemos una parte no redimida en nuestra carne y hasta que no seamos glorificados, vamos a tener este cuerpo mortal, miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo pecador que me arrastra en ocasiones al pecado? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Bueno, un día vamos a recibir cuerpos glorificados, aptos para ya no pecar. El pecado será erradicado totalmente de nuestra alma. ¡Pum! Pero hasta que no llegue ese día, nosotros tenemos una lucha aquí en nuestra alma, el Espíritu Santo y la carne. Por lo tanto, ¿cómo se gana esa guerra, pastor? ¿Cómo se triunfa sobre los deseos de la carne? Anden en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Es andar como Jesús anduvo. Esos deseos, ese querer como el hacer que pone el Espíritu Santo en tu vida, obedécelo. Y entre más lo obedezca, ese poder va a ir creciendo más y más. No lo apagues como Jesús no lo apagaba y verás cómo ciertamente su yugo de Jesús es fácil y ligera su carga. Cuando andas en el Espíritu Santo es cuando eso se vuelve una realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo ando? ¿O qué significa andar en el Espíritu? Es andar como Jesús anduvo. Es decir, es vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo podemos vivir como Jesús vivió? Bueno, si eres un verdadero cristiano, significa que tú tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti. Por lo tanto, una vez más, obedece cuando Él pone el querer como el hacer. Estás viendo una escena loca, apágala o cámbiale, adelántale. Cualquier cosa. ¿Te acuerdas que Dios te dice que debes de amar a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia? Tú que eres varón, no te acuerdes de todo lo que te hizo y todo lo que te indica que no se merece que la trates como un vaso frágil. Obedece, paso a paso. Eso es andar, eso es caminar. Y cuando menos lo acuerdes, el Espíritu Santo va a dejar de estar apagado, va a dejar de estar entristecido y va a empezar a controlarnos más y más.
Escucha lo que dice Filipenses, otra vez Pablo, capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho ahora más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es la única manera de ocuparnos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado con temor y temblor, porque a Cristo le costó un gran precio, es andando en el Espíritu. Y dice Pablo, ustedes pueden ocuparse en su salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que en ustedes a través de su Espíritu Santo produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, dejemos de suprimir los deseos santos que emanan del Espíritu Santo, que emanan del Espíritu Santo para nosotros. Y a medida que nosotros lo hagamos y que comamos diariamente la palabra revelada a través de las Escrituras, que el mismo Espíritu Santo inspiró, y que usemos los otros dos medios de la gracia, la oración bíblica eficaz que puede mucho delante de Dios, y tengamos coinonía unos con otros para exhortarnos, para animarnos, entonces vamos de manera gradual empezar a ser llenos del Espíritu Santo. Escucha, ahora sí, el último versículo que leemos y proyectamos. Jesús hablando, Mateo 26:41, desde Jesús, velen y oren. Ese es otro medio de la gracia. Hablen con Dios. Después de pasar momentos meditando en la verdad de Dios que inspiró el Espíritu Santo que mora en ustedes, oren la Biblia, oren lo que aprendieron, lo que vieron. Oren, velen, para que no entren en tentación, para que no les cedan paso a la carne, a los deseos de la carne. El Espíritu a la verdad y el Espíritu de Dios está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, hermanos, la próxima semana, Dios mediante, continuaremos hablando de estas dos naturalezas que están dentro de nosotros. Vamos